Anótenlo para después. Isaías 55, 10 al 13. ¿Alguien puede leerlo, por favor, en voz alta? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Hasta dónde era que Hasta el 13. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será reído. Increíble. Si podemos resumirlo en una sola palabra, diríamos esto: transformación. Eso es lo que pasa cuando predicamos la palabra de Dios. Hay transformación en la vida de las personas. Noten cómo dice que los collados levantarán canción delante de vosotros. No cantan, ¿verdad? Pero hay una transformación ahí en la que ahora tienen la habilidad de cantar. Los árboles del campo darán palmadas de aplauso. No pueden, pero aparentemente hay transformación. En lugar de zarza hay ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán. O sea, estamos hablando de transformación. Eso es lo que sucede cada vez que usted comparte la palabra de Dios. Un poquito de cada persona cambia en ese momento. Porque si es más información para que sean más responsables ante Dios, eso es transformación. Si es algo que el Señor hace en la vida de esa persona para que ellos cambien, eso es transformación. Pero cada vez que usted comparte la palabra de Dios, eso es lo que sucede. La palabra de Dios sale. Él tiene un propósito cada vez que sale, y el propósito es siempre transformar a las personas. ¿Podrá existir algún privilegio mayor de que Dios te use para comunicar su palabra, para transformar la vida de otros? O sea, es hermoso, es increíble, y es un gran privilegio, pero como vimos también, es una gran responsabilidad a la vez. Entonces, ¿todo claro hasta el momento? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Eso es un punto. El maestro nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender, o podríamos decir, el maestro siempre será un alumno. Siempre. Porque, básicamente y plenamente, no puedes enseñar lo que usted no sabe. No puedes enseñar lo que usted no sabe. Esto es lo más básico, y esto es lo más importante para saber. Si usted no conoce la palabra de Dios, no tienes con qué explicar, no tienes con qué enseñar. Tienes que conocerlo primeramente para después comunicarlo. Eso es lo más sencillo, eso es lo más básico. Pero, aunque no lo crean, yo he escuchado muchos maestros que citan versos que no son versos, o son combinación de 2 o 3 versos diferentes, y uno lo escucha, inmediatamente uno puede saber, eso no está bien. Pero ¿qué es eso? Él no se alimenta de la palabra, o por lo menos hasta ese momento no lo ha estudiado suficiente para poder decirlo. Entonces uno creería de que muchos de los que están enseñando conocen la palabra de Dios, pero la realidad es que pocos lo conocen. Entonces usted tiene que, cada uno de nosotros tenemos que hacer la intención de estar aprendiendo. Pero eso es lo hermoso. Estas dos cosas van a la mano, porque yo puedo decir esto por mi vida personalmente. No hay mejor manera de aprender de la Biblia que enseñar la Biblia. No hay mejor forma. Y muchos profesionales entienden esto por experiencia.
Usted puede estudiar su carrera, ¿verdad?, en la universidad, pero no es hasta que lo pones en práctica que usted ya comienza a aprender o realmente saber, wow, así es. Y quizás en ese momento usted se da cuenta de que mucho de lo que aprendí en la universidad me es inútil ahora, ¿verdad? Y es poco lo que aprendí ahí que realmente me sirvió. Yo puedo decir eso, bueno, no puedo decir eso del Instituto Bíblico, pero podría decir esto: uno puede ir a un Instituto Bíblico y aprender mucho acerca de la Biblia, y eso es bueno, pero lo que creo que muchos tienen un mal concepto es de que eso te capacita o te prepara por lo menos para el ministerio. En realidad, no. Usted puede entender mucho de la palabra, pero el momento en que estás en el ministerio y trabajando y lidiando con ciertas cosas, usted puede conocer mucho la Biblia, pero uno diría, me hubiera gustado saber cómo lidiar con esto. Y así es. Pero en este caso de la Biblia, nunca es información inútil para uno. Eso es lo hermoso de la Biblia. Usted puede estudiar cosas de historia de la Biblia, usted puede estudiar la gramática, idiomas originales, usted podría dedicar años de su vida para aprender griego y hebreo, y nunca, para ti, nunca será inútil, siempre será de provecho, porque esto es algo sin fondo. La palabra de Dios nunca puedes llegar al fondo, siempre hay más, porque la misma escritura nos dice, y es verdad, que es viva. La palabra de Dios es viva. Entonces es hermoso el poder escudriñar y nunca topar el fondo. Así que si usted siente eso, de que es que no conozco mucho la Biblia, no hay problema, porque la mejor manera de aprender la escritura es enseñándolo. Porque para enseñarlo tienes que ser un estudiante de ello. Y al menos de que tengas la próxima semana de la tarea de decir que tengo que preparar un mensaje de 7 minutos sobre este pasaje, así que quiero conocerlo en su profundidad y yo quiero entender lo más que yo puedo de este pasaje, al menos de que tengas una tarea como esas, pocas personas se dedican a estudiarlo en profundidad. En realidad, la mayoría de los cristianos solo reciben los domingos por la mañana, solo se alimentan los domingos por la mañana. Es por eso que personas pueden pasar años y años en una iglesia y ser todavía inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque el crecimiento y la madurez no sucede aquí los domingos por la mañana. ¿Sabe dónde sucede el crecimiento y la madurez? A solas con el Señor y la palabra de Dios. Ahí es donde usted crece realmente. Ahí es donde usted conoce a Dios realmente. Pero como digo, pocos lo hacen. Así que es bueno tener estos siguientes 4 jueves para decir, ok, tengo que preparar algo, porque eso va a mantenerlo como un estudiante de la palabra. Esdras capítulo 7, verso 10. ¿Alguien lo puede leer? Todos estos versos, si quieren, subrayenlos, márcalos en su Biblia, téngalos. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok. Hay 3 pasos ahí. ¿Cuáles son? Identifícalos ahí. ¿Cuáles son los primeros pasos que hizo Esdras? Primero estaba preparando el corazón para escribir la ley de Jehová. Preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Cómo hace uno eso hoy? Estudiando la palabra, alimentándose, ¿verdad? Orando al Señor. Dios, habla mi corazón. Después, ¿qué hizo? Cumplirla. ¿Qué es eso? Vivirla, ponerla en práctica. No solo permitir que sea información intelectual, pero decir, ok, ¿cómo voy a tomar esta información y cómo voy a hacer que esto cambie mi estilo de vida? ¿Verdad? Después de eso, ¿qué es lo que hace? Enseña.
lo enseña. Ven, hay un proceso aquí. Hay un proceso muy importante. Antes de que usted comunica la palabra de Dios a otra persona, primero tienes que pasar tiempo a solas con el Señor y la palabra para que impacte tu corazón. Pero no solo para tener información intelectual y decir, ahora sí sé qué sería bueno para comunicarle a otras personas. No, tomarlo y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué cambios en mi vida quieres que yo haga? Antes de hablar con otra persona, Dios, ¿qué es lo que esto significa para mí? Y después de ponerlo en práctica, ya poder comunicarlo. ¿Eso significa que usted va a vivir todo perfectamente? No. Me gusta describirlo así. Cada vez que yo enseño, soy un hombre imperfecto compartiendo un mensaje perfecto. Y no es un mensaje perfecto porque yo lo preparé, es un mensaje perfecto porque es la palabra de Dios. Ahora yo debería de poder ser el ejemplo para todos. Y eso intento, de ser el ejemplo para seguir, ¿verdad? Pero yo fallo. Así que si usted piensa de que yo tengo que vivirlo perfectamente, tienes que cuidarte de no vivir de una manera legalista donde crees, yo cumplo todo esto, así que yo tengo la autoridad moral para poder compartirle a otros. No. Ninguna persona tiene autoridad moral o tiene autoridad espiritual para comunicar a otras personas. Aquí, los domingos, yo no tengo ninguna autoridad como pastor. Soy responsable ante Dios por lo que sucede aquí. Pero autoridad en la vida de las personas no lo tiene ningún hombre, excepto Cristo. Pero ¿cómo es que Él ejerce esa autoridad en la vida de nosotros? Por medio de su palabra. Así que yo comparto la palabra. Y no son mis palabras los que tienen autoridad, es la palabra de Dios que tiene autoridad. Ya cada persona es responsable por poner en práctica lo que han aprendido de la palabra de Dios. Pero ninguna persona tiene autoridad moral o autoridad espiritual en la vida de los demás. Pero esto es importante. Si podemos resumir esto en una sola frase, es: no seas hipócrita. Básicamente, no seas hipócrita. No compartes con otras personas lo que usted no ha recibido del Señor personalmente y estás dispuesto a ponerlo en práctica personalmente. No te pongas la tarea de estudiar para los demás. Mi mente funciona de una manera diferente y a mí me cuesta, les soy honesto, a mí me cuesta a veces leer un pasaje y leer el pasaje cada día y no ver los puntos de un mensaje ahí. Y no decir, oye, esto se conecta con esto, y ahora entiendo el punto principal aquí, o aquí está el punto 1, punto 2, punto 3. Mi mente funciona así. Y tengo que tener mucho cuidado, porque puede ser que mi lectura, en lugar de ser mi tiempo con el Señor y donde Él me hable, sea solamente una tarea intelectual o una tarea como para preparar un mensaje. Y no puede ser así. Así que, ¿qué es lo que he estado haciendo últimamente? Yo estoy leyendo libros devocionales. A mí me ha ayudado mucho leer libros devocionales de Charles Spurgeon y de poder leer los D.L. Moody, todos los viejos que ya han muerto, ¿verdad? Ellos pueden tomar un pasaje y poder compartir lo que ellos ven, lo que el Señor les está hablando a ellos por medio de eso, y me ayuda a no verlo de una manera intelectual, pero verlo de una manera personal, es decir, ahora entiendo qué es lo que eso significa para mí. Tienes que tener su tiempo con la palabra de Dios y asegurar de que se esté alimentando espiritualmente, estás poniendo las cosas en práctica y no eres un hipócrita. ¿Qué es una hipócrita? Doble cara, dos caras. Eres una persona cuando estás enseñando o estás con las personas, pero eres otro en tu vida privada. No puede ser así. No puede ser así. Ustedes, yo creo que han conocido personas así y han podido ver lo dañino que es, no solo a ellos mismos, a la familia, pero al redil, al rebaño. Es muy, muy, muy feo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por decirlo así, dominar el texto antes de enseñar. O
como vimos, ser dominado por el texto antes de enseñar. ¿Qué es lo que eso significa? Orar, que Dios te dirige. Orar. Porque Jesús mismo dice en Juan capítulo 15, apartados de mí, nada puedes hacer. Así que si nosotros venimos a la palabra de Dios, lo que queremos compartir y estas cosas, va a ser muy, muy peligroso, porque no vamos a estar dependiendo de Dios, no vamos a estar dependiendo del Espíritu Santo, vamos a estar dependiendo de nosotros mismos. Así que ore al Señor y prepara tu corazón. Lo que a mí me gusta orar es decir: Señor, remueve de mí toda noción, todo pensar de lo que quiero, lo que creo que sería algo bueno que decir. Dios, remueve de mí el conocimiento de la vida privada de todas las personas. No quiero que eso sea un factor. Ayúdame a concentrarme ahorita solo tú y yo y la palabra. ¿Cuándo es que esto sucede? Solo puede suceder en mi vida, solo 2 tiempos del día: o en la mañana antes de que todos se levanten, o en la noche ya cuando todos se duermen. Ahí ya cuando hay paz, ya cuando hay tranquilidad, ya cuando ha pasado el día. Esos son los momentos donde puedo decir: ok, Señor, ya se fueron todos los estorbos. No, no es cierto, ya se fueron todos, ahora solo tú y yo. Háblame. Pero sabes, es hermoso cuando no hay distracciones. Es hermoso cuando todas las luces están apagadas y solo está la lamparita ahí con la escritura. Y yo puedo honestamente saber, cuando me acuesto, muchas veces me quedo dormido ahí, pero me acuesto sabiendo, sé lo que Dios me habló, sé lo que ha puesto en mi corazón. Y lo que comienza a suceder es que medito en la palabra. Entonces oramos y meditamos en la palabra. ¿Qué es eso? Eso es como masticarlo y estarlo pensando. Eso sucede en los siguientes días. En los siguientes días estoy pensando en el texto, estoy pensando en el mensaje, estoy pensando en lo que Dios me dijo. Y muchas veces suceden cosas durante la semana para poner en prueba esa palabra que Dios me dijo a mí personalmente. Así es Dios, ¿verdad? Él dice: aquí te voy a agarrar. Entonces, eso es lo que sucede. Tienes que estar pensando y meditando en la palabra. Y puedo decir de que ahí en la meditación, así procesando la escritura, ahí es donde el Señor comienza a revelar otros puntos, otras ideas, y el Espíritu Santo comienza a armar las cosas. Yo siempre tengo aquí abierto las notas en mi teléfono, y aquí hay un montón de apuntes de los mensajes, porque estoy pensando y digo: eso es buenísimo. O pienso en una referencia, o escucho a alguien decir un versículo bíblico y digo: eso me podría ayudar después. Entonces comienzo a poner ahí. O estoy acostado, no puedo dormir y pienso en algo, así que anoto eso rápidamente. Y siempre estoy anotando lo que voy meditando, porque al final de la semana ya veo los apuntes, ya he meditado en la palabra, yo sé exactamente lo que Dios me habló a mí personalmente. Casi siempre hay una prueba que sucedió esa semana para ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero ahí es donde ya puedo ver todos los apuntes y digo: Señor, ayúdame a organizar todo esto para comunicarlo de una manera clara. Y ahí es donde yo voy removiendo algunas cosas. A veces me pregunto: ¿qué quise decir con eso que anoté aquí? No tengo idea, y ahí así es como uno va organizando las cosas. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer para entender bien lo que Dios está comunicando? Es el punto principal. Eso, hermanos, sobre todo es lo más importante que tienes que hacer cuando vienes a un texto. Es asegurar que entiendes cuál es el punto principal. ¿Cuál es una de las maneras de poder encontrar el punto principal? Repeticiones. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 6, dice: cuando ores no seas como los hipócritas,
Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Cuando des tus diezmos o cuando des tus limosnas, no seas como los hipócritas. ¿Qué es lo que se repite? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Okay. ¿Cuál es el punto principal aquí? No seas hipócrita. Fácil, fácil. Cuando Pablo está hablando de que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, porque son salvos por medio de la gracia, mediante la fe. ¿Qué es lo que se repite ahí? Gracia, gracia, gracia. ¿Qué otras palabras? Salvación, salvación, salvación. Salvos, ok, salvación por gracia. El punto principal, tienes que encontrar cuál es el punto principal y tienes que saber eso de antemano. Con práctica, eso llega a ser más fácil, porque uno entiende cuál es el punto principal, y cuando uno tiene el punto principal puede estar meditando en la palabra, puede estar preparando ciertas ideas, porque ya sabes cuál es el punto principal. Cuando no encuentres cuál es el punto principal, te entran un montón de ideas y después tienes todas estas rutas, digamos, alternativas, sin saber cuál es el camino principal. Entonces tienes todas estas ideas. Bueno, en este verso veo esto, y en este versículo veo esto también, y en esto acá, pero si no tienes el punto principal, nunca vas a ver cómo es que todas esas cosas conectan a un solo punto. Así que, por último, asegurar que usted ha aplicado esa verdad a su vida. No seas hipócrita. Conocer el texto en lugar de tus apuntes. Esto es importante, y esto es algo que vemos cada vez que hacemos esta clase, es de que muchas personas confían mucho en sus apuntes. Las notas son buenas, porque las notas nos ayudan a mantenernos en el camino, porque a veces lo que puede ser es que nos entra una idea y decimos, uy, esto está lindo, y uno va en otra dirección, y ustedes han escuchado mensajes así. Los de Pastor Dani son así, no es cierto. No, pero a veces tiran para todos lados, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ayudar? Tener sus puntos organizados, tener todo organizado en sus apuntes. Pero más importante que conocer y dominar sus apuntes es conocer el texto. Si usted realmente entiende cuál es el pasaje, qué es lo que significa el pasaje, cuál es el punto principal del pasaje, usted puede remover sus notas y todavía comunicar eso. ¿Por qué? Porque has orado con el Señor, has pasado tiempo a solas con el Señor, Dios te ha hablado personalmente, y después de eso has meditado en la palabra. Así que es fácil poder hasta decir, esto es lo que Dios me habló esta semana, y comunicar eso. Eso es mucho mejor que decir, entiendo cuál es punto A, punto B, punto C, tengo mi analogía, tengo mi ilustración, tengo estas cosas. Eso es bueno, pero su confianza nunca está en tus apuntes. Tus apuntes son para ayudarte a comunicar la palabra de Dios. Tu confianza siempre es de que conoces el texto. Tu objetivo no es comunicar mente a mente, sino corazón a corazón. Si usted está confiando mucho en sus apuntes y estás compartiendo toda la información que usted aprendió durante su estudio personal, lo que estás haciendo es que estás enseñando de tu mente, pero ¿sabes a dónde estás llegando con las personas? Solo a su mente intelectual. Ellos podrían salir de aquí con una o dos cosas que dijeron, bueno, nunca había pensado en eso, o yo no sabía eso. Esa es buena información, pero ¿saben? Usted nunca llegó a su corazón. ¿Cómo es que llega a su corazón? Hablando del corazón y diciendo claramente, Dios me habló a mí personalmente. Esto es lo que está trabajando en mi corazón, y de ahí uno puede comunicar con las personas, y es muy diferente, porque no es información intelectual. El Espíritu Santo está hablando a sus corazones también. Escuché Dwight L. Moody. Él escribió un libro muy bueno, si lo pueden conseguir. Es Preachers and Teachers, es predicadores y maestros. Una de las cosas que él habla es acerca de enseñar de la abundancia de su corazón. Dice, tienes que llegar al punto donde Dios te haya hablado tanto, ha llenado tanto tu vaso, que lo que estás comunicando con las demás personas es solo lo que estás rebalsando. Ellos nunca llegarán al punto
en el que el Señor van a conocer todo lo que el Señor te habló personalmente a ti. Pero lo que estás compartiendo con ellos es lo que está rebalsando de tu corazón. ¿Preguntas? ¿Sí? Yo quiero saber, digamos, cuando es solo un versículo, es importante saber como el contexto en el que, porque sí, en el contexto en el que se está hablando y demás, yo sé que un versículo lo puede desmenuzar demasiado, pero en ese caso que estoy viendo para la otra semana, por ejemplo, lo que hay en lo que es un versículo, es importante como sí, conocer todo el contexto, o qué diría usted sobre eso. Ese es mi siguiente punto. Entonces vamos a ver eso. Encontrar el punto principal. Encontrar el punto principal. Nehemías 8, del 1 al 9. ¿Alguien puede leer esto? Esto, hermanos, esto es hermoso. Yo ahorita estoy estudiando una clase. Estoy en una clase. En esta clase, uno de los varias cosas que estamos haciendo en la clase es un estudio en el libro de Nehemías. Y Nehemías es un libro, Esdras y Nehemías es un solo libro realmente, pero escrito en dos. Pero es hermoso porque Nehemías llega a un punto donde él vuelve otra vez a Jerusalén. Jerusalén está en destrucción, le llegan a decir, mira, está muy mal el asunto allá, no hay dinero, las personas tienen hambre, la ciudad está destruida, son muy vulnerables, ataques de otras personas, incluso animales, bestias. Y él se preocupa y Dios obra todo para él poder volver a Jerusalén, para poder llevar a algunos de Babilonia a Jerusalén y decir, vamos a construir ese lugar, vamos a trabajar duro para hacer todo esto. Entonces comienzan a trabajar y llega un ataque sobre otro ataque sobre otro ataque, y él es un líder intentando animar al pueblo a seguir adelante cuando todos están desanimados. Mientras él está organizando la construcción de toda la ciudad y a la vez lidiando con ataques de afuera, lidiando con ataques de adentro, siendo un gobernador del lugar y está enfrentando muchas dificultades. Y me encanta el estudio porque este pastor está extrayendo todas esas cualidades en Nehemías de liderazgo bajo presión. Y es de mucha ayuda, pero no hemos llegado a este punto, estamos apenas en el capítulo 4, pero llega un punto en Nehemías donde todos espiritualmente están muertos o dormidos, por decirlo así. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces para iniciar un avivamiento en el pueblo? ¿Qué haces para animar a las personas a enamorarse otra vez del Señor y comprometerse otra vez al Señor? Haces una campaña, los motivas como Joel Osteen, ¿verdad? Tu mejor vida está por delante, todas esas cosas. No, esto es lo que hicieron. Escucha esto. Nehemías 8, del 1 al 9. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban todas estas personas. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, todos estos nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar.
Verso 8, esta es la clave. Leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo es que inició un avivamiento en todos los judíos que estaban en Jerusalén? Esdras leyó la palabra de Dios, ayudó a las personas a entender lo que significaba, y después estaban los levitas, Nehemías y Esdras, que estaban entre el rebaño preguntando: ¿entendiste lo que leyó Esdras y lo que explicó? Sí, entendí. Iba con otro: ¿usted entendió lo que Esdras leyó y explicó? Sí, entendí. Y así se aseguraban de que todos podían entender la palabra de Dios. Y lees del capítulo 8 en adelante, hay un avivamiento en el rebaño, y un avivamiento en todo Jerusalén. ¿Por qué? Porque leyeron la palabra de Dios y lo explicaron claramente. Eso es. ¿Usted quiere ver avivamiento en su vida? Lee la palabra, entiende la palabra. ¿Usted quiere ver avivamiento en su familia? Lee la palabra, explícales la palabra. ¿Quieres ver avivamiento en la vida de la congregación? Lee la palabra, explica la palabra. Dios se encarga de todo lo demás. No tenemos que ser estratégicos en hacer cosas para promover una respuesta emocional. No, eso es falso. Eso es manipulación. ¿Quieres ver a Dios obrar? Predique claramente su palabra. Pero viendo ese texto, quiero que meditemos en esto. Dice el verso 1: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Es por eso que nos reunimos los domingos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero así es como lo hacían. Se reúnen todo en un solo lugar. Dice que se reunían los hombres como de mujeres y todos los que podían entender. ¿Por qué es importante todos los que podían entender? ¿Por qué creen eso? Habían algunos que no podían entender, ¿verdad? ¿Ellos quiénes serían? Los niños. Los niños. Entonces, ¿dónde estaban los niños? Quizás jugando entre ellos, quizás en el ministerio de niños. Pero ¿quiénes estaban reunidos? Todos los que podían, tenían la capacidad de entender. Dice el verso 5, que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. ¿Por qué creen que era necesario que Esdras tuviera la ley enfrente de todos? ¿Por qué creen así? Para verificar que no están inventando ciertas palabras. Exacto. Para que nadie dijera: no sé, yo creo que Esdras se inventó esa, ¿verdad? Yo creo que Esdras pensó que eso era bueno decir. No. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Leyendo enfrente de todos, para que todos pudieran escuchar y saber. Eso no es Esdras, eso es la palabra. Eso es la ley de Dios. Por eso es importante, cuando estás aquí, tenga su Biblia aquí. Tenga su Biblia aquí, que las personas puedan ver lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Como inició verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Oró. Encomendó todo ese tiempo y dijo: Señor, tú eres bendito. Queremos bendecirte en entender tu palabra y ponerlo en práctica. ¿Quieres cómo respondió todo el pueblo? Amén, amén. Alzando sus manos se humillaron. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron? Adoraron a Jehová inclinados a tierra. Tuvieron un tiempo de adoración, de alabanza. Tuvieron un momento de dijeron: vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios. ¿Qué es lo que hacían los levitas? Toda esa lista de nombres en el verso 7 dice: hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Los levitas estaban entre las personas preguntándoles: ¿ustedes entendieron? ¿Sí? ¿Que ustedes entendieron? No. Ok, ¿qué fue lo que no entendió? Porque vamos a dejar esto claro de una vez. ¿Qué es eso? Podríamos decir, esos son nuestros grupos vida.
¿verdad? A reunirse entre semana, decir, Dios les habló. ¿Qué fue lo que Dios te habló? Verso 8. Leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Entenderlo para qué? Para ponerlo en práctica. Leer, explicar y aplicar. Eso es nuestro método. Eso es lo que hacemos. Leemos el pasaje, explicamos el pasaje y ayudamos al pueblo a saber cómo aplicar el pasaje. Esto es lo que dice, esto es lo que significa, y esto es lo que esto significa para nosotros hoy día. Eso es enseñar la Biblia. No es muy difícil, pero todo mensaje, cada uno de sus mensajes debería de responder la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere decir en este pasaje? Va a haber no les voy a decir todavía, pero va a haber un pasaje que va a ser quizás un poco incómodo, un poco difícil, donde la ley de Dios requiere matar al hijo rebelde. ¿Qué es lo que eso significa para nosotros hoy? ¿Por qué es diferente? Que estaba bien hacerlo en aquel entonces, pero no está bien hacerlo hoy día. ¿Qué significa ser un hijo rebelde? ¿Cuál es el contexto de la situación? Si es borracho y contumaz, ¿eso significa que es un niño de 5 o 6 años? No, ya es un joven. Entonces vamos a tener pasajes como esto. Entonces, ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿Por qué Dios manda a apedrear los ancianos de la ciudad, apedrear a ese joven para que los demás temen? ¿Qué es el punto ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar ahí? Que no permitir que el pecado va a influenciar a las demás personas. De asegurar de que hay santidad en Israel, y donde hay pecado, de lo que no se arrepienta, lo que uno tiene que hacer es eliminarlo. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar ahí? Eso es lo que cada pasaje, lo que cada mensaje deberá contestar. ¿Qué es lo que Dios quiere decir en este pasaje? Cuando usted enseña, esto es importante, no comunicas toda la información que tienes. Usted va a aprender mucho mientras usted está enseñando, y usted va a tener el deseo de decir: yo necesito que todos aquí entiendan y escuchen todo esto lo que tengo, y entiendo ese deseo, entiendo esa pasión de comunicar eso, pero no puedes comunicarlo todo, no puedes. Tienes un tiempo donde solamente puedes comunicar lo que es necesario para el punto principal. La enseñanza expositiva, eso es lo que llamamos la enseñanza expositiva. Es básicamente cuando el maestro, en este caso el pastor o cualquier que está enseñando la palabra de Dios, presenta información estructurada a la iglesia, Entonces, por eso decimos introducción, punto 1, punto 2, punto 3 y la conclusión, porque esa información estructurada es lo que te ayuda a ti a comunicarlo de manera clara, pero también ayuda a las personas a entenderlo y guardarlo de una manera clara. Así que, ¿cómo saber cuál es la idea principal? ¿Cómo saberlo? Bueno, la pregunta con la cual iniciamos siempre es: ¿para qué se escribió esto originalmente? ¿Para qué se escribió esto originalmente? No, que me gusta este verso, ¿qué es lo que eso implica para nosotros hoy? Así es como puedes a veces sacar cosas fuera de contexto, ¿ok? Hay versículos, por ejemplo, en Corintios, donde habla acerca de la mujer que necesita tener un velo puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es algo cultural, eso es algo de ese tiempo, eso es algo propiamente de Corinto. Entonces, si uno no sabe todas estas cosas, podría decir eso y: hermanas, tápense todas, ¿verdad? Y exigir eso en la iglesia. Pero eso es lo que la escritura realmente, por eso se escribió en aquel entonces. La Rachel que va para la casa.
¿Cuál es qué es lo que tienes que hacer para poder encontrar el punto original del autor? Primero, sobre todo, contexto. Contexto. Si hay 2 versículos que usted tiene aquí, tienes que leer el capítulo. Señor, en este capítulo, ¿qué es lo que se está hablando? ¿Cuál es el punto aquí? Entendiendo cuál es el punto de ese capítulo, entonces uno puede decir, ahora entiendo por qué dijo esos 2 versos. A veces uno llega al capítulo y dices, bueno, no entiendo por qué está diciendo esto. Tienes que leer el libro. Entonces lees el libro, es lo que ahora entiendo la situación que se estaba pasando, entiendo todo este proceso en el pensar de Pablo, por eso, y en este capítulo está hablando de Israel, y cómo Israel no ha sido reemplazado por la iglesia, y ahora entiendo por qué habla acerca de que nosotros somos injertos, ¿verdad? Ahora entiendo. A veces tienes que decir, ok, ¿y este libro por qué se escribió? Entonces ahí es donde tienes que mirar hacia atrás y decir, ok, en el libro de la Biblia, toda la Biblia, el conjunto de los 66 libros, ¿cuál es el punto realmente de la Biblia? Que la redención del hombre, la caída del hombre, todo el proceso para llegar al punto donde Jesús viene para perdonar al hombre de todos sus pecados, y ahora la vida nueva que existe para el hombre, y eso mayormente lo vemos en el Nuevo Testamento, y finalmente el destino del hombre que miramos en Apocalipsis. Entendiendo todo eso, ya uno puede entender, ok, ahora entiendo por qué tenemos este libro aquí, porque en el proceso de la redención era importante y necesario para que nosotros entendiéramos esta verdad acerca de Dios, o por qué Dios responde de esta manera en esta situación, para poder entenderlo en su totalidad. Contexto es lo más importante. ¿Por qué se escribió originalmente? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Aparte del contexto, a veces el idioma. Ellos hablan un idioma diferente al nuestro. ¿Por qué es que Juan dice el que era, el que es y el que vendrá, ¿verdad? El que siempre será. ¿Por qué en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando cita eso, lo dice de esa manera? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, sin embargo, tenemos lo que ahora llamamos la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero sepan esto, Dani se cayó. Sepan esto, nosotros tenemos una palabra que es eterno, sin principio, sin fin. Pero ¿sabía usted que en el griego no existe esa palabra? No existe una palabra que quiera decir eterno. Entonces la única forma en que Juan podría documentar esto es decir, el que era, el que es y el que siempre será. Esa es la única manera que él puede decir es esas 3 cosas, pero a la vez. Él era, mientras será y mientras es ahora. La única forma, pero es el idioma que nosotros tenemos que escudriñar un poquito. La cultura, como dije, les dije ese ejemplo de Corinto, ¿verdad? Su cultura era diferente. Vas a ver que Pablo va a escribir a Filemón. Filemón recibe este esclavo Onésimo, recíbelo otra vez como tu esclavo, pero ahora como hermano en Cristo. Uno diría, la esclavitud, ¿qué? Eso es malo, ¿no? Es otra cultura, es otra cultura. Usted comienza a investigar y comienza a estudiar un poco cómo era la esclavitud en aquel entonces y va a ser muy diferente a cómo te lo estás imaginando hoy día. Entonces eso es importante, poder entender la cultura, idioma, tiempo, contexto, todas estas cosas. Por eso hay mucho estudio, hay mucha preparación que involucra para poder entender cuál es el mensaje principal, cuál es la idea principal. Cada punto en su mensaje debe reforzar el punto principal. Eso ayuda mucho a filtrar toda la información innecesaria. El momento que usted sabe, este pasaje está hablando de esto, entonces toda la información que usted va estudiando y aprendiendo, usted puede ir filtrando. ¿Okay? ¿Esto ayuda a clarificar o poder aclarar o poder reforzar el punto principal? No, ok, no es necesario. Eso era para mí. Dios
me lo dio a mí. Dios me ayudó a entender esto en mis estudios, pero era para mí. ¿Qué tal esto? ¿Esto puede aclarar el punto para otros? ¿Esto refuerza el punto principal? Sí, ok, eso voy a compartirlo, ¿verdad? Hay ciertas cosas, hay muchas cosas que usted va a aprender en sus estudios mientras se está preparando, pero les digo, muchas de esas cosas es solo para usted. Dios quiere usar ese tiempo solo para hablar contigo y para que usted puede tomar eso y decir, wow, Dios, gracias por esto. Y un día en conversación, o un día cuando Dios te da la oportunidad, vas a poder decir, ¿sabes qué? Una vez yo estaba estudiando esto y aprendí esto. Y ahí es donde ese pedacito de oro usted puede compartírselo con alguien más. Pero esto no es el lugar solamente para volcar toda la información que usted tiene. La semana que viene quiero que puedan resumir todo el mensaje en una sola frase. En una sola frase. Eso va a ayudar a poder, eso les va a ayudar a poder resumir todo desde ya. Porque vas a pensar, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, la salvación es por gracia, para que nadie se jacte y piense que es muy espiritual y que merece la salvación. No, salvación por gracia, ¿verdad? Poder resumir todo en una sola frase, eso debe ser su punto principal, incluso puede ser su título, ¿verdad? Una sola frase. Ahora, una estructura que genera claridad, como vimos en el verso 8. Leían el libro de la ley de Dios, leían claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, vamos a tener una estructura clara en nuestros mensajes. Todo va a iniciar con una introducción. ¿Qué es lo que la introducción debe llevar? Primero, llamamos esto el gancho. El gancho. ¿Y cuál es el gancho? Es algo breve, algo relevante e interesante. Puede ser una estadística, puede ser una pregunta, puede ser una historia, puede ser un chiste, solo si son buenos, ¿verdad? Pero ese gancho, esa introducción es breve. ¿Por qué? Esa es la manera en que usted puede cautivar la atención de las personas. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las personas, con los bebés que mueren antes de creer en Cristo? Entonces, la persona dice, bueno, sí es cierto, ¿qué pasa con ellos? Hoy vamos a ver eso. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo es que se salvaron las personas del Antiguo Testamento si Cristo todavía no ha venido? Hey, espérate, sí es cierto, ¿verdad? Comienza a ayudar a las personas a ir pensando, entonces prestan más atención, porque sepa, cuando usted está compartiendo, va a haber una guerra espiritual en este lugar, porque van a haber distracciones, van a haber un montón de cosas para poder pensar en otras cosas, el aire va a dejar de funcionar, todo el mundo va a decir, está haciendo mucho calor, ojalá termine rápido porque ya no aguanto el calor aquí. Va a haber familias con bebés pequeños que siempre se sientan aquí, ustedes lo ven, tienen esos bebés aquí enfrente, digo, ¿quién es? Sácalos. No, pero ¿qué es lo que sucede? Distracción. El celular de las personas. Y luego todo el mundo así, hey, ¿quién es? Eso sucede, ¿verdad? O se queda alguien dormido ahí y va cabeceando y todos los que están alrededor dicen, distracciones. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Hacer todo lo posible de tu parte de poder ayudar a las personas a enfocarse. Usted se va a dar cuenta, el momento que ves a las personas que se están quedando dormidos o están mirando para los lados, con solo decir, esto me recuerda de una historia, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Una historia? Cuéntame la historia. Y agarras otra vez el enfoque de todas las personas. Entonces, un gancho. Y después vas a decir esta frase. Hoy vamos a ver 3 puntos para
Hoy vamos a ver Hebreos capítulo 6 del verso 1 al 9, ¿verdad? Pero ayudar a las personas a saber para dónde ir. Porque si usted comienza simplemente a hablar, entonces la gente está como, ¿empezamos o no empezamos? ¿Ya esto es parte del mensaje o está solamente hablando antes? Pero que la gente sepa, ya iniciamos, ya empezamos. Entonces, lo que siempre hago yo, abren sus Biblias a el texto. Entonces la gente ya sabe que vamos a entrarle de una vez. Entonces, la introducción. Yo ya no hago tanto el gancho y me he preguntado en estos días por qué ya no cuentas chiste. Primero porque nadie se ríe, son malos, pero también yo creo que personalmente estamos en un punto donde yo creo que todos los que vienen aquí saben a lo que venimos, ¿verdad? Y no es necesario tanto de enganchar a las personas, pero sería una buena práctica y a mí me gustaría saber las ideas y probarles algunas ideas a ustedes. Desarrollo, leer, explicar y aplicar. Leer, explicar y aplicar. Las transiciones son buenas en estos. Lees esto, bla, 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 este versículo, y después dices, esto nos lleva a nuestro segundo punto el día de hoy. Entonces ya saben, aquí estamos hablando de esto. Y esto nos lleva ya al tercer punto de hoy, acerca de tal cosa. Entonces ya las personas pueden ir, porque cuando usted lo presente de una manera organizada, entonces ayuda a las personas a retener más. La conclusión es tan importante. Y esto es donde muchos batallan, mucho. Porque la conclusión, me han dicho, no sé, nunca he volado un avión, pero dicen que lo más difícil de volar un avión es aterrizarlo. Que uno puede despegar, uno puede estar en el aire y uno puede estar aprendiendo, pero aterrizar, eso es lo más difícil. Y lo mismo ocurre con los sermones. Así que tengo 3 cosas que no hacer en la conclusión y 3 cosas que sí puedes hacer. Primero, no hagan un resumen de todo el sermón. En el momento que usted haga eso, usted comienza a predicar de nuevo todo su sermón y después comienzas a recordar, uy, esto hubiera sido bueno decir, y comienzas otra vez y las personas están como, oh. Ustedes saben, cuando las personas o los pastores dicen, entonces para ir concluyendo, pues, todavía le falta 20 minutos, ¿verdad? Porque va a agarrar aquí hablando. No den un segundo sermón. En la conclusión a veces piensas en otra cosa y dices, bueno, sería bueno compartir eso de una vez también. Entonces enseñaste todo tu sermón, pero en la conclusión tienes otro mini sermón acerca de otra cosa. No hagas eso. No hagas tampoco una oración de sermón. Ustedes saben esas oraciones de prédica, ¿verdad? Donde uno comienza a orar y de repente comienza a predicar durante la oración y la gente está orando y luego dice, nos está predicando otra vez, ¿verdad? No hagas eso. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Dar una aplicación práctica de lo que pueden realizar esa semana. La meta de cada vez que compartimos la palabra de Dios es de hacer discípulos, ¿cierto? Dios nos llamó a ser discípulos. Entonces los discípulos no solo tienen que recibir información intelectual, no solo tienen que recibir información y palabra de Dios para su corazón, tienen que ponerlo en práctica y tienen que compartir con alguien más. Eso es el discípulo que hace a otros discípulos. Entonces, una aplicación práctica que pueden realizar esa semana. Eso es bueno decir, mira, esta semana puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. Porque a veces es difícil para toda persona recibir la palabra de Dios y saber que Dios me habló, pero no estar muy seguro qué hago con eso ahora. A veces hay cristianos maduros que el Espíritu Santo les pone en el corazón, ya sabes qué tienes que hacer, y uno se dice, ok, ya sé qué hacer, pero hay hermanos que todavía están creciendo. Entonces sería bueno poder decirles, hermanos, intenten esto esta semana, órale al Señor que te guíe a hacer esto o lo otro esta semana. Pueden compartir brevemente lo que todo eso significa para ti. Puedes decir, ¿sabes qué? Lo que comparto hoy, esto es algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón.
Y eso es lo que me está hablando a mí. Y eso son cosas que yo he tenido que hacer en mi vida personal. Eso ayuda a las personas a decir, ok, veo cómo funcionó para él, ahora creo que sé cómo puedo hacerlo yo. Hacer cosas así. Siempre apuntar las personas a Jesús. Apuntar las personas a Jesús. Y asegurar de que ellos recuerden que en Jesús, nunca puedes fallar esto en tu conclusión, que Jesús es la única fuente de amor, gozo y paz. Que Jesús es el único que puede transformar sus vidas y hacerlos nuevas criaturas. Jesús es el único que puede guiarlos a poner todo esto en práctica para que vivan una vida que le glorifique a Él. Siempre señalarles a Jesús en su conclusión. Entonces, para tarea, y en esto nomás para que sepan, como son 7 minutos y estamos aprendiendo todavía a encontrar el punto principal y encontrar el punto principal y comunicar todo el punto principal, no va a haber referencias. Entonces, cuando estás enseñando, no digas, vamos a ir aquí a este versículo, quiero leerles este versículo, o no vas a decir, o como este versículo, nomás ahorita la tarea es encontrar el punto principal y comunicarlo. Esos son 3 pasajes que pueden escoger. Salmo 1, del 1 al 3. Josué 1:8. O Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Salmo 1, 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Y alguien que tenga Josué 1:8, que lo tenga de memoria. Y Proverbios 3, 5 al 6. Para que ya tengan una idea de 1 al 3, Salmo. sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ok. ¿Qué es ese hombre? Es un hombre bienaventurado, el varón bienaventurado. ¿Cómo ser bienaventurado? Una cosa que no hace, una cosa que sí hace, y el resultado de sus acciones, ¿verdad? ¿Qué tal Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes todo lo que él porque en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Cómo hacer para que todo te salga bien? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Ser creativo con esto, ¿verdad? Algo que no hace. ¿Qué es lo que no hace? No deja de hablar la palabra de Dios. Algo que sí hace, que siempre está meditando en ella, ¿verdad? Algo que hace prácticamente, otra cosa que hace, lo pone en práctica, lo pone en acción. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Todo prospera, ¿verdad? Todo le saldrá bien. Ahora, Proverbios 3, versos 5 al 6. Muy práctico, ¿verdad? Depender de Dios y no en tus propias opiniones, no en tus propias ideas, no en tus propios deseos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando haces eso? Dios va a encaminar tus pasos y usted va a terminar yendo en la dirección que Dios quiere que usted vaya, ¿verdad? Pasos rectos, o el camino de Dios, o el plan, no sé. Ustedes sean creativos en eso. Recuerda, resumirlo en una sola frase, tener una introducción, algo que pueda engancharnos, ¿verdad? Cuéntanos qué versículos vas a cubrir, léalo, explícalo y aplícalo. Y después ciérralo con un moño, aterrice ese avión
¿verdad? Señálanos a Cristo, ayúdanos a saber qué hacer esta semana para ponerlo en práctica. Y así vamos a ir afilándonos cada semana y yo creo que vamos a ir creciendo juntos. Amén. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, no queremos que esto sea algo simplemente intelectual, Padre, información o de afilar nuestros talentos, Señor. Queremos ser herramientas en tus manos. Usa esta semana, Señor, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos, Señor, a ser más útiles en tus manos. Pido, Señor, por mis hermanos, mientras todos estemos en tu palabra esta semana, alimentándonos nosotros, escuchando de ti para nuestras vidas y teniendo el privilegio de comunicar a otros, Señor, lo que nos estás enseñando. Háblanos, Señor. Remueve de nosotros todas las distracciones que pueden impedir que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos escuchar tu voz clara, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.